Esta mañana agradezco la presencia de Enrique Krause y de Lorenzo Meyer, y de Enrique Krause, para analizar el momento que se vive en Venezuela, el momento que se vive en América Latina, lo que se disputa, digámoslo así, en términos de visiones sobre una región del mundo como la nuestra. Gracias a Enrique Krause, historiador, escritor, autor del libro El poder y el delirio, un libro que revisa la biografía y el perfil de Hugo Chávez muy ampliamente, y gracias a Lorenzo Meyer, como sabemos, bueno, pues un destacadísimo historiador y presencia fundamental de este espacio noticioso todos los lunes. Gracias, Lorenzo, buenos días por estar aquí. Buen día, Carmen. Enrique Krause, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué significa, Enrique, para ti este suceso, la muerte de Chávez, para América Latina y para Venezuela? Bueno, ante todo no cabe duda que se trata de un personaje que fue creciendo hasta convertirse en una figura fundamental, histórica y un legado que va a quedar. Yo creo que va a quedar en la dimensión y la forma en que el peronismo, por ejemplo, marcó a Argentina. Así que muchos años después de estas fechas en que ha muerto Hugo Chávez, la corriente de pensamiento y el proyecto mismo de Hugo Chávez, que podrá llamarse chavismo seguramente, va a seguir vivo tanto en Venezuela como en América Latina. O sea, si bien es cierto que la figura carismática de Chávez es irrepetible y que tendrán problemas el presidente y los gabinetes que vengan en darle una continuidad stricto sensu, la corriente ideológica y de proyecto va a seguir. Lorenzo Meyer, tus reflexiones después del suceso de este fallecimiento. Creo que Enrique tiene toda la razón al comparar al chavismo, a Chávez y al chavismo, con el peronismo en la Argentina. Quizá yo propongo que nos vayamos, para tratar de entender a Chávez, a Venezuela misma. El siglo XIX venezolano es un siglo dominado por dictadores militares. El siglo XX no pintó distinto, y Chávez es resultado de el intento fallido de los partidos de la democracia liberal de remontar esa debilidad institucional que tenía Venezuela. Esos partidos que sí, ciertamente intentaron modernizar a Venezuela por la vía democrática, pero no lo lograron. Chávez no se explica sin estas dos facetas de Venezuela, más otra que es interesante, y es la división social. Probablemente Venezuela es un país que es marcadamente mestizo, pero que estaba dirigido por unas élites criollas, y que todavía se veía mucho en el siglo XX, en el momento en que Chávez llega al poder, la herencia colonial. Entonces, la peculiaridad de Chávez se explica por el pasado histórico de Venezuela, por el fracaso de la democracia de los partidos tradicionales, y él es la respuesta en un país que tiene una enorme cantidad de petróleo, pero que por muchos años sus líderes no supieron resolver el problema social, y Chávez se presenta como el que lo intenta resolver por la vía de la izquierda, y liga su figura a la de los pobres en Venezuela, y hace más que un nuevo partido, un movimiento social que es en el que se monta y en el que seguía montado hasta el día de su muerte. Enrique Krause, ¿quién fue Hugo Chávez? Quiero retomar las palabras de mi querido
y viejo amigo Lorenzo, y tiene razón. La democracia venezolana funcionó bien solamente algunos lustros, cuando con personajes como Rafael Caldera o como en fin, otros personajes importantísimos de la Rómulo Betancourt, de manera muy destacada, fueron presidentes. Pero luego vino en los años 80 el gran boom, 70 y 80 boom petrolero, igual que en México no supimos administrar esa abundancia, menos lo pudo hacer Venezuela. Los regímenes venezolanos, los gobiernos no solamente fueron despilfarradores, sino corruptos y en efecto insensibles ante la división social, ante la inequidad y la pobreza y la marginación. Es cierto, eso explica la reacción de Hugo Chávez, pero también Hugo Chávez representa paradójicamente la continuidad de ese personalismo en el uso del poder, de esa concentración de poder en una sola persona, que también es característico de la región latinoamericana, pero muy en particular de Venezuela, marcada por esta devoción prácticamente teológica, vamos a decir, por la figura de Bolívar. Venezuela tuvo a Bolívar, tuvo a Páez, tuvo a González Blanco, tuvo a Juan Vicente Gómez, figuras, digamos que unos porfirios sucesivos en el siglo XIX y XX, además de esa figura enorme, complejísima de Bolívar. Muy concentrado un país en la figura de un personaje redentor o de un dictador. Entonces, Chávez, en efecto, quiere redimir al pueblo venezolano, quiere mejorar su posición, su situación social, y está el elemento étnico que marca muy bien Lorenzo, pero para hacerlo concentra el poder respetando las formas democráticas, pero concentra el poder de una manera pues integral, y además practica una veneración hacia su persona, la promueve, un culto a la personalidad, que es, digamos, el centro de lo que sería mi crítica al gobierno de Chávez. Yo creo que Hugo Chávez es muchas cosas y muy complejas. Por un lado, una vocación social genuina, indudable, conmovedora, diría yo, y basta ver las imágenes de la gente llorando en Venezuela. Pero por otro lado, una vocación social que se instrumentó mediante la concentración de poder en su persona y mediante también una campaña de inducción de la división social y del odio mediático que dividió a la familia venezolana. Entonces, bueno, esa es la complejidad, pero no cabe duda que se trata de una persona, de un personaje extraordinario. Lorenzo Meyer, para ti, ¿quién fue Hugo Chávez? Es está bien, es un personaje político, carismático, un joven oficial del ejército venezolano que recién salido de su academia militar tiene experiencia en la represión contra la izquierda, que, bueno, la dirigen los gobiernos de los partidos democráticos, y que es una represión dura y producto de la Guerra Fría, de la presencia cubana en el Caribe, y Chávez la vive directamente. Es un oficial interesante porque podría haber reaccionado como tantos cientos, miles literalmente de oficiales en los ejércitos latinoamericanos, desde el Cono Sur hasta México o hasta Estados Unidos, que entraron como instrumentos de la Guerra Fría sin más, sin preguntarse por qué, la obediencia debida.
Chávez, al contrario, reacciona, ve que está metido en una guerra que no es la adecuada, que no es necesaria, hace unas reuniones, conspiración se les puede llamar, y sí, es una conspiración con otros oficiales, y encuentra casi el camino natural, es el intento de un golpe militar en que pierde, pero no es eliminado físicamente y va a volver. Entonces el militar joven con la experiencia directa de la Guerra Fría y de la represión, toma la decisión de irse por la izquierda en un entorno en donde no hay muchas posibilidades de la política normal. No encuentro fácil aceptar que después de tener éxito en su proyecto de largo plazo, haya insistido una y otra vez en la reelección ilimitada. Nadie puede aceptar, nadie, digamos, con una conciencia democrática y sabiendo lo que le ha pasado al mundo en el siglo XX, que en el siglo XXI siga habiendo esa idea de la elección ilimitada, de la dependencia en el líder. Pero por otro lado, cuando fallan las élites políticas, económicas, religiosas, culturales, de la manera en que fallaron en Venezuela, eso es lo que explica, no justifica, pero explica la fuerza de Chávez y el hecho de que una parte de la población venezolana, mayoritaria, no de manera abrumadora, pero sí las elecciones nos lo dicen que es mayoritaria, vea en Chávez la salida, la esperanza. Creo que algo similar podría pasar en otros, y pasa en otros países latinoamericanos, y que en el fondo la explicación es el fracaso moral de las élites políticas que antecedieron a este tipo de líderes carismáticos de izquierda como Chávez. Ellos son resultado de un fracaso no tratar de entender esta complejidad, no lo digo en el caso de Enrique, lo digo en el caso de los que critican de manera muy simple a Chávez de que no era un demócrata. Bueno, es que el entorno del cual salió es exactamente la antidemocracia, nada más que a la derecha. Chávez se fue hacia la izquierda. Lorenzo Meyer, Enrique Krause, les pregunto a los dos, ¿qué se pone en juego? ¿Qué está en juego hoy en Venezuela, desde luego, y por el liderazgo poderoso de Chávez en América Latina con el fallecimiento de Chávez? ¿Qué dices, Enrique? Bueno, mira, yo creo que el problema básico de Chávez, además de la concentración de poder en la que tenemos una convergencia de opinión democrática, Lorenzo y yo, es en la concentración también casi total y discrecional de los recursos y de la política económica. Entonces pasaron por las arcas de Venezuela 800,000 millones de dólares o más, y se esfumaron porque Venezuela tiene ahora una deuda y una situación económica en todos los parámetros que se utilicen, pues muy preocupante, que está estallando y va a seguir estallando en las manos de los dirigentes. ¿Por qué lo traigo a cuento? Bueno, yo en principio vi con muy buenos ojos que un país tan rico como Venezuela en petróleo llegara, por ejemplo, a repartir directamente en efectivo una parte de esa renta a la población necesitada, pero directamente, y repartir en efectivo, como desde el año 73 ha fundamentado Gabriel Said en varios ensayos que nos hace falta leer, releer y aplicar en México. De modo que el hecho de que un gobernante
haga una especie de bypass, eluda a las estructuras burocráticas del gobierno para mejorar la condición de los pobres de manera directa, es algo en lo que yo estoy de acuerdo. Pero el problema fue que creó estructuras en PDVSA, distorsionó profundamente y también corrompió a esa enorme empresa y creó deseconomías enormes que provocaron corrupción y despilfarro. Entonces, yo creo que el famoso socialismo del siglo XXI y la emulación que me parece anacrónica de muchos aspectos del modelo cubano es algo que Venezuela y América Latina debe eludir, debe superar. Y entonces lo que sería extraordinario es que, reconociendo el valor de este hombre, reconociendo también las razones que lo llevaron a su postura en la izquierda, tal como la ha descrito muy atinadamente Lorenzo, reconociendo todo eso, América Latina toda en los próximos años aprenda la lección y oscile entre proyectos de atención social, por ejemplo, como el brasileño, como el de Lula o el de Dilma Rousseff, y proyectos quizá más liberales y de derecha. A mí me gusta mucho, lo subrayo, el modelo brasileño. Yo creo que sin sensibilidad, vocación social efectiva y sin la atención directa, absolutamente inmediata a las mayorías pobres, los gobiernos democráticos de América Latina no podrán superar su fragilidad. Pero espero que todo ocurra dentro de ese ¿Fragilidad, Enrique? ¿Perdón? ¿Fragilidad? Fragilidad. ¿Fragilidad del proyecto dominante en América Latina? Sí, fragilidad de una democracia si la democracia quiere ser únicamente apegada al liberalismo económico. Esto sí me parece claro. Yo creo que sin necesidad de irse al extremo, repito, al extremo que finalmente fue ineficaz económicamente y concentrador del poder políticamente y divisorio en lo moral y en lo social de Chávez, sin irse a ese extremo, América Latina debe oscilar dentro de esa franja dentro de la cual yo me inclino por ese tándem de gobernantes brasileños que van de Enrique Cardoso a Lula a Rousseff, que entienden que la democracia, para poder fortalecerse en nuestros países sin populismo y sin redentorismo, tiene que atender prioritariamente a la población pobre. Reconociendo desde luego todos el poderoso liderazgo de Hugo Chávez en América Latina, Lorenzo Meyer, ¿cuál es tu reflexión en esta misma ruta de pensar lo que viene para Venezuela desde luego, pero para América Latina con la muerte de Chávez? Una de las áreas que Chávez tocó como pocos, y realmente es difícil ver cómo se maneja la relación con Estados Unidos, la relación con el imperio. México quedó dentro de la órbita imperial norteamericana desde el siglo XIX, probablemente desde su pérdida de la guerra con los Estados Unidos. Se hizo un subsistema político de la América del Norte, donde también giró Venezuela, y desde luego Centroamérica y el Caribe. Cuba o México, Venezuela, Nicaragua, en parte se explican su historia política interna por su historia política externa. Chávez se dio el lujo de retar de una manera impresionante y con sentido del humor, que ese sí es inigualable, porque ninguno de los líderes latinoamericanos que retó a Estados Unidos se dio los lujos que se dio Chávez. Aquella escena donde estaba hablando de que había estado Bush en una tribuna internacional y dijo, aquí huele a azufre, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, humor no le faltaba, estamos totalmente de acuerdo. No, le sobraba, pero él destapó allí un depósito político, no nada más en Venezuela, sino en América Latina, que estaba y está presente
frente a una cantidad de líderes latinoamericanos obsequiosos hacia Estados Unidos o temerosos, o cuando tienen desplantes ligeramente nacionalistas, lo hacen con mucho cuidado. Él, basado en el petróleo y basado en su apoyo social, no nada más en Venezuela, sino en América Latina, en ese sentido, se enfrentó a Estados Unidos. Yo creo que este siglo XXI requiere de América Latina un pensar a fondo cuál es nuestra relación con el país del norte, en particular para México, pues es el más cercano, cuáles son los proyectos latinoamericanos que puedan convivir con Estados Unidos, ya no retándolos como Chávez, porque ya creo que no se van a dar otros casos similares. Pero él... Bueno, está Rafael Correa en Ecuador, que puede ser el sucesor de Chávez en esta lógica de liderazgo regional. Cierto, pero nada más que es más pequeño, tiene menos petróleo, está más lejos... ¿En el perfil? De Estados Unidos, el perfil de líder sí, pero el líder sin el país y sin el entorno... No le alcanza y sin petróleo. Pues no le alcanza, pero sí puso Chávez eso como tema central, el recuperar parte de la autonomía y la dignidad latinoamericana después de un periodo extraordinariamente largo de sometimiento, en parte reforzado por la Guerra Fría. Ahora que ya no hay Guerra Fría, bueno, volver al tema que Chávez puso sobre la mesa de manera tan descarnada, tan simpática, pero no necesariamente efectiva, que eso sí lo tenemos que seguir. Pero sin irse al extremo, por ejemplo, de ser obsequioso en esta ocasión con Gaddafi, con los iraníes, etcétera. Es decir, yo estoy de acuerdo con Lorenzo, un proyecto latinoamericano, hombre, pues fíjate como el que quería Bolívar, finalmente una república una federación de repúblicas independientes, una unidad de repúblicas independientes, democráticas, independientes sobre todo, porque no era tan demócrata Bolívar, pero sí independientes, que pudiera, ¿verdad?, convivir frente en pie de igualdad con Estados Unidos. Creo que Bolívar lo puso bien, y él tenía sus dudas de invitar a Estados Unidos a a Panamá, a la primera reunión de los latinoamericanos. Tenía buenas razones. México fue uno de los que propuso que sí se invitara a Estados Unidos, y el sistema interamericano que ha salido de allí no ha funcionado. Necesitamos, en eso Chávez también tenía razón, uno hecho por nosotros mismos, para negociar de tú a tú en condiciones de igualdad con los Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Enrique Krause, Lorenzo Meyer, bueno, el público va a decepcionarse un poco si están de acuerdo en todo. Estamos hablando... Son muchos años estamos hablando de amistad. Bueno, pero si no se trata de que se peleen, pero... Somos admiradores de Bolívar, ambos. Ambos, exactamente. Bueno, Krause, Meyer, Krause, con una mirada sobre Chávez, sobre América Latina, sobre lo que va en juego. Déjenme llevarlos al terreno de lo que va a suceder muy próximamente, que es la disputa por la presidencia de Venezuela y la definición político-electoral en Venezuela, donde creo que nadie tiene la duda de que va a ser Nicolás Maduro y Enrique Capriles los que disputen la presidencia. ¿Qué puede ocurrir en esa disputa político-electoral? Supongamos que el escenario B, que Capriles gane, conduzca a Venezuela hacia otro tipo de ruta política. ¿Qué efectos imaginan cause en una región que ha tenido en Venezuela un punto de referencia indiscutible, que ha sido un factor fundamental para la construcción de lo que se ha dado en llamar el socialismo del siglo XXI? ¿Qué sucedería, Lorenzo, Enrique, si gana Capriles, por ejemplo, las elecciones contra Maduro? O los escenarios que quepan, pues, en lo que está por venir. Sí, está bien. La posibilidad de que la oposición, que está ligada a la derecha venezolana, gane, tendrá desde luego el apoyo norteamericano. De eso no hay ya ninguna duda. Usará un lenguaje democrático,
ahora no se puede usar ningún otro. Un lenguaje de sensatez, de que no se pueden hacer milagros, un país moderno requiere superar las personalidades carismáticas, etcétera. Pero la base social en la que despertó Chávez una conciencia de sí misma, de la legitimidad de su agravio, muy agraviada por, entre otras cosas, el hecho de que el país vive sobre el petróleo desde los 1920, cuando se convirtió en el segundo gran exportador de petróleo. Lo que nos pasó a nosotros entre 1910 y 1920, que México fue el segundo exportador de petróleo, dejó de serlo en los 20, Venezuela tomó su lugar, y bueno, está viviendo del petróleo, pero con una parte de su población en la pobreza y sin la sensación de tener algo que decir en cuanto a su destino político, que se dejó en manos de las élites que se estaban sintiendo como distantes, diferentes del grueso de los venezolanos. Si esa derecha, y lo veo muy difícil, logre la lealtad de los que apoyaron a Chávez, bueno, eso puede funcionar, pero va a ser muy, muy difícil, porque no se ha perdido el agravio por el cual Chávez se convirtió en lo que fue en Chávez. ¿Qué dices, Enrique Krause? En primer lugar, en efecto, creo que es muy difícil que la oposición venezolana, que yo no tildaría globalmente como de derecha, porque creo que es una mala muletilla, gastada muletilla, decirle a todo lo que no es de izquierda de derecha, como decirle son los malos, son los egoístas, son los imperialistas, ¿no? Yo creo que ahí hay de todo, en efecto, desde los tradicionalistas, conservadores, neoliberales, hasta los demócratas liberales de una posición de centro, y Capriles mismo ha dicho que él conservaría muchos de los programas sociales y las misiones de Chávez. Pero más allá de eso, creo que Capriles, o quien, si es el candidato, le será muy difícil ganar estas elecciones. Yo creo que va a ganar Maduro, el hombre ungido por Chávez, y que tendrá pues 7 años para gobernar a Venezuela, y que enfrentará un agravio sobre el tema petrolero, pero que ya no es atribuible a las élites, Lorenzo. Un agravio del uso, abuso y mal uso de los 800,000 millones de dólares que entraron, más que en ninguna otra etapa de la historia venezolana, por las arcas de ese país, y que fueron pues administrados de un modo irracional. Subrayo que siempre estaré de acuerdo con que una parte sustancial, importante de esos ingresos petroleros debieron siempre de llegar de manera directa al bolsillo del venezolano pobre. Lo malo es que en este caso, además de que en efecto llegaron parcialmente, se despilfarraron, se mal administraron y pasaron a formar parte del patrimonio de la famosa boliburguesía, que incluye no solamente nuevos empresarios ligados al gobierno y al Estado, sino también a militares. En otras palabras, existe indudablemente un agravio causado por el propio régimen chavista. Entonces, yo creo que el pueblo no se lo va a achacar a Chávez. El pueblo se lo va a reclamar a Maduro y a sus administradores. Y, bueno, pasarán los años, Venezuela tendrá años muy difíciles, y creo que en el mediano plazo podremos tener una competencia democrática que lleve quizá a la alternancia. Pero por lo pronto yo creo que el chavismo seguirá en el poder y tendrá que hacerse cargo de esa enorme desadministración de los recursos petroleros que se vivió durante estos 14 años. Entramos en la recta final de esta conversación con Enrique Krause y Lorenzo Meyer. ¿Cómo te despides, Lorenzo?
Bueno, sin duda que el legado de Chávez es un legado para Maduro agridulce. Se quedó con el tigre, se quedó en el momento en que la economía venezolana va a hacer sus reclamos, se quedó sin la personalidad de Chávez. Weber nos decía hace mucho tiempo, examinando a los líderes carismáticos, que los seguidores del líder carismático tratarán siempre de burocratizar, institucionalizar el carisma, que en principio es algo muy difícil. Van a vivir, si Maduro, como dice Enrique y como muestran hasta las agencias internacionales, va a recibir el voto de los chavistas, que ahora se sienten en peligro. Entonces, si ya no es por amor, es por temor que lo van a dar. Administrar eso es un reto fenomenal, pero si logra más o menos mantener la estabilidad de Venezuela, y eso les interesa a todos, les interesa incluso a los norteamericanos, que se mantenga la estabilidad. Insisto, ya que no hay guerra fría, la estabilidad es un imperativo para los vecinos como Brasil, como los sudamericanos y Estados Unidos. Mantener la estabilidad de Venezuela en un caldero de pasiones sociales. Se despertaron y es difícil apaciguarlas. No le arriendo las ganancias ni a Maduro ni a la derecha, que insisto, yo sí le llamo derecha, porque quien ahora se monta más en las fuerzas del mercado, y el mercado es particularmente injusto, bueno, pues cualquiera de los dos va a tener allí un problemón del demonio en Venezuela. No estoy seguro de que les salga bien, pero hay que desearles lo mejor que se pueda. Se acercaron a la utopía. Bueno, todo el mundo se tiene que acercar, nadie puede estar allí en la utopía, pero despertó Chávez un montón de sensaciones, pasiones, esperanzas, posibilidades que no pueden ser enteramente satisfechas por nadie. Y una sociedad dormida, resignada, pues es una cosa, pero manejar una sociedad en la que se despertó ya esa pasión es montarse en un caballo sin rienda y sin silla, y muy brioso. Y muy brioso, dices, Lorenzo Meyer. Pues ahí están las reflexiones obligadas en un momento como este, donde toda América Latina y el mundo está siguiendo de cerca pues esta muerte de Hugo Chávez. Y les agradezco mucho a los dos que hayan estado esta mañana compartiendo sus pensamientos. Gracias, Enrique Krause, esta mañana. Buenos días. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Igual a ti. Gracias, Lorenzo Meyer, por estar aquí esta mañana. Buen día, Carmen. A los Ahora, dos. Como dice Denise siempre en los lunes, me voy a mi clase corriendo. Corre para tu clase, Lorenzo. Un abrazo a ti y a tus alumnos. Gracias y buenos días a los dos por estar esta mañana en este espacio.